Estamos ahora en compañía de Laura Alonso. Laura es diputada por el PRO, saben ustedes. Nos va a acompañar vía nuestro Skype y ya la tenemos en pantalla. Laura, ¿cómo estás? Aquí en Infobae Televisión, Carlos Mira te habla. ¿Cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, me gustaría, sé que te has, digamos, manifestado públicamente, hoy tuvimos unos hechos bastante desagradables aquí en la capital, si bien se habían tomado algunos recaudos en cuanto al lugar físico para elegir finalmente al rector de la Universidad de Buenos Aires, bueno, eso no impidió que allí la zona de Congreso se convirtiera en una batalla campal, y bueno, me gustaría tu apreciación. Mira, para todos los que somos o fuimos estudiantes, somos graduados, yo fui docente de la Universidad de Buenos Aires, volver a ver este paisaje dantesco para la elección de las autoridades de nuestra casa de estudios es un día tristísimo, porque refleja un profundo fracaso de la dirigencia universitaria y también asumo mi responsabilidad como miembro de un claustro, en este momento que es el claustro de graduados. Y la verdad que en ese sentido todos aquellos que defendemos, que creemos profundamente en la universidad pública, que es la universidad que ha permitido a lo largo de la historia a muchísimas personas de hogares humildes poder ascender en la escala social a través del estudio, a través del esfuerzo. Nos parece patético y triste ver este tipo de espectáculos que no tienen nada que ver con la vida de una universidad y que de alguna manera nos remiten a pequeñas minorías antidemocráticas que buscan a través de la fuerza y de la violencia tener una voz cuando no logran tenerla a través de la representación que establece el estatuto universitario. Eh, ¿Son o eran estudiantes, Laura? Bueno, Carlos, creo que cualquiera que ve esas imágenes sabe que primero ahí no están reflejados los miles de estudiantes, miles, y cuando hablo de miles, hablo de decenas de miles de estudiantes de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, los miles de graduados y los miles de profesores e investigadores de nuestra casa de estudios. Así que, por supuesto, debo decirte que no siento que en ese grupo o grupúsculo de violentos pueda estar representada la gran mayoría, el 99% de graduados, estudiantes y profesores de la universidad. Y me parece que es importante tomar conciencia del daño que le genera la imagen de nuestra universidad, que estemos hablando de la UBA y de los hechos de violencia que se ejercen cada 4 años y que no podamos estar hablando de la producción científica, de nuestros excelentes profesores, de nuevos premios Nobel que tanto ha tenido nuestra universidad y que ya lamentablemente no tiene. Ojalá que esto sirva y que el nuevo rector y la nueva conducción tomen las riendas y el camino adecuado para que la sociedad argentina vuelva a estar orgullosa de la Universidad de Buenos Aires. Laura, ¿hasta dónde, porque si bien, bueno, los que finalmente toman piedras, gomeras, tuercas de llantas de autos, que disparadas con una gomera son casi una bala, que era parte de lo que ocurrió hoy, digamos, obviamente son grupúsculos que comparados contra el todo son minoritarios, pero ¿hasta dónde una actitud, ¿no es cierto?, de la sociedad argentina entre permisiva y complaciente con esta onda, digamos, entre comillas, revolucionaria, ha permitido justamente que ocurran cosas como esta, si bien obviamente la mayoría de la gente que ha adoptado esas posiciones no sale a la calle a tirar tuercas, pero sí tiene una actitud, a lo mejor de charla con sus hijos, a lo mejor de pareceres, de opiniones, que finalmente permite que otros, sí minoritarios, produzcan los hechos como se produjeron hoy, en lugar de haber adoptado, digamos, una posición pro trabajo, pro estudio, pro esfuerzo, pro dedicación. ¿Hasta dónde no hay una culpa en nosotros, digamos, ¿no? Bueno, probablemente esto sea parte de una gran discusión y un gran debate que tenemos que tener como sociedad respecto de esta herencia que nos deja el kirchnerismo desde mi punto de vista, que es una sociedad más desigual,
una sociedad más violenta y una sociedad más corrupta. Y creo que es un buen momento porque entiendo que hay amplísimos sectores de la sociedad argentina que están preocupados y ocupados por resolver este gran debate y por retomar el camino de la paz social, del diálogo respetuoso, del respeto a las leyes. Y me parece que estos grupos justamente que generan violencia en el ámbito universitario son grupos perdidosos. O sea, son personas que no les importa la universidad, que no les importa la educación superior, que no les importa que la universidad sea un espacio abierto a la comunidad y que sea un puente esencial para el ascenso en la escala social de aquellos que en algún momento encontraron de la mano de la educación y el esfuerzo ese camino que les permitió, a través de la igualdad de oportunidades, salir de la pobreza para ser grandes científicos y médicos, como fue el doctor René Favaloro. Laura, estos grupos justamente no representan ese espíritu, no representan de ninguna manera el espíritu mayoritario de los estudiantes, de los graduados de la universidad, y creo que hay que renovar el compromiso más que nunca con la defensa de la universidad pública, pero también nosotros, aquellos que pertenecemos a la universidad, participar con más ahínco defendiendo los principios y los valores de la reforma universitaria. Laura, ¿has tenido oportunidad de escuchar al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que habló hasta hace un ratito? No, no sé si habló sobre este tema. Habló en realidad de varios temas, pero referido a otro hecho de violencia, como fue lo muy grave que ocurrió en Córdoba ayer. Dijo, bueno, que eran hechos planeados, que eran hechos organizados y que no podían tomarse como cuestiones, digamos, espontáneas de gente que entró a robar. ¿Compartís la cuestión? Porque en alguna medida hay algunos puntos de contacto con lo que ocurrió hoy en el Congreso. No, la verdad es que no comparto porque me parece que son situaciones diferentes. Es más, el Congreso está vallado desde ayer y cuando nosotros fuimos a jurar yo le pregunté al personal de seguridad por qué mantenían el vallado a las 2, 3 de la tarde y me dijeron que lo tenían que hacer porque se sabía con varios días de antelación que había riesgos de violencia porque hay grupos que iban a ir a hacer lo que efectivamente fueron a hacer. En el caso Por eso digo, pero entonces compartís esto con Capitanich, que lo de Córdoba fue planeado, igual que esto fue planeado. No, yo no lo tengo tan en claro de que lo de Córdoba haya sido planeado. Es más, me parece que los cordobeses y todos los argentinos tenemos que estar muy preocupados frente a esta situación de doble desamparo, porque a los cordobeses primero los desamparó el Estado de Córdoba cuando no garantizó su seguridad personal y la de sus bienes, y después los desampara el Estado Nacional cuando durante horas y toda la noche el Estado Nacional, en la figura del jefe de gabinete de ministros, y me pregunto dónde estaba la presidenta, no le brindaron ninguna respuesta a los cordobeses. Así que en ese sentido creo que todos tenemos que sentirnos preocupados, ocupados por esta situación, y te digo que a esta altura mi pregunta es ¿dónde estaba la presidenta de la Nación? Bueno, justamente te iba a preguntar, Laura, ¿cómo estabas viendo, digamos, lo que muchos consideran como una línea, una traza de cambio desde que la presidenta se reincorporó, se anunció el jefe de gabinete de hace 20 días a esta parte? ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Crees que hay un cambio real? ¿Crees que son solo cosméticas de apariencia simplemente para ir tirando? ¿Cómo estás viendo todo el tema Capitanich, Cristina Fernández en un segundo plano, Kicillof? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, la economía no ha cambiado nada y esto lo demuestra el nuevo impuesto y lo demuestra el aumento del 35% en compras en el exterior o compras electrónicas con tarjeta de crédito. Así que en ese sentido creo que hay una profundización de la política económica de la mano de Kicillof y no ha habido un cambio. Me parece que en el caso del diálogo con gobernadores, incluido con Mauricio, ha habido un cambio inicial del jefe de gabinete de ministros, pero a mí me preocupa profundamente y lo planteo nuevamente, en una situación de crisis como la que sucedió en estos días en la provincia de Córdoba, la ausencia total de la presidenta de la Nación.
El jefe de gabinete de ministros responde al mando de la presidenta de la Nación y la presidenta ha estado ausente en una situación de crisis muy grave que ha costado la vida de personas y que ha costado millones de pesos en patrimonio que ha sido robado o destruido. Ujú. O sea, la pregunta es ¿dónde está Cristina Kirchner? ¿Y cuál es tu respuesta? Que no está evidentemente tomando decisiones en los momentos de urgencia donde debería estar. Entonces, esto ha sido una situación crítica. En una situación crítica nadie ha tenido la orden presidencial para tomar una decisión ulterior. Ha habido horas de profundo silencio. Ujú. Me parece que la pregunta que debe hacerse es en un momento de crisis, y esto es un análisis de profunda gravedad, en un momento de crisis como se dio el otro día en Córdoba durante varias horas, la presidenta estuvo ausente. Ujú. ¿Crees que está ausente también en otros, digamos, en otros aspectos de la vida argentina? Probablemente lo esté, porque si lo ha estado en una situación de crisis como la que se dio en Córdoba, ¿Pero tenés para señalar alguno que te llame la atención? bueno, me da la sensación que la ausencia de la presidenta digamos, su ausencia se vislumbra a partir de la presencia, en todo caso, de Jorge Capitanich tomando alguna que otra decisión, pero no enfrentando los problemas que hay que enfrentar. Yo creo que la presidenta en este momento está ausente y que efectivamente la licencia de 40 días es una licencia en la práctica mucho más larga. ¿Lo ves a Capitanich durando mucho tiempo en su lugar? No me preocupa Capitanich, a mí me preocupa la ausencia de la presidenta en este momento, porque si la presidenta no ha podido dar una orden sobre la situación de Córdoba, ha desamparado a millones de cordobeses y de alguna manera también a los 40 millones de argentinos. Te voy a hacer una pregunta que llega tardía, ya es contrafáctica, porque ustedes en diputados, quiero decir no vos, pero la mayoría de diputados ya la aprobó. Pero ¿cómo puede ser que la Cámara de Diputados le vote en la cara a la gente una ley que dice que el Estado y sus funcionarios se va a regir por otro derecho, por otro orden jurídico en materia de dar respuestas y de ser responsable, distinto de ese orden jurídico al cual estamos sujetos todos los demás? ¿Cómo es posible semejante cosa? Bueno, es posible en el reino del revés, en el reino de la impunidad. Es una ley pensada para garantizarse impunidad. Fíjate vos lo que ha sucedido frente al juez Lijo en estos días con la declaración de Renwick y hoy de Nicolás Chicone respecto de la participación directa o indirecta del vicepresidente de la Nación en un caso de delito contra la administración pública, tráfico de influencias y mal de desempeño de funcionario, mientras era ministro de Economía. Así que en ese sentido y en este contexto que viene de la mano de la reforma judicial que supuestamente iba a democratizar la justicia, que viene de la mano del Persaltum, que viene de la mano del despojo y la destrucción de los organismos de control, de la vacante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que todo el mundo se olvida que la Constitución dice que los argentinos tenemos que tener un defensor del pueblo y que desde el año 2009 no lo tenemos porque el kirchnerismo decidió que los argentinos no lo tengamos, ¿no? En este contexto se explica por qué el kirchnerismo necesita ahora una ley de desresponsabilización de los funcionarios públicos respecto de las acciones o las omisiones que hayan realizado en el ejercicio de su función. Laura, te hago una última. ¿Crees que están dadas las condiciones para que se pida el juicio político del vicepresidente? El juicio político del vicepresidente ya está pedido hace bastante tiempo, te diría que hace un año aproximadamente, y lamentablemente yo soy vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político. Es imposible mover en ningún expediente de juicio político porque son 19 kirchneristas y somos 12 opositores, lamentablemente, en esa comisión. Y me gustaría decirte que esto va a cambiar en febrero con la nueva composición de la Cámara, pero creo que va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque la comisión esa no va a sufrir, digamos, modificaciones a raíz de los nuevos diputados. El kirchnerismo va a buscar mantener la presidencia de la comisión y también el número favorable. Y lamentablemente creo que algunos sectores de la oposición que han en estos días dialogado tras bambalinas con el kirchnerismo para hacerse la vicepresidencia tercera de la Cámara, aunque no les correspondía, pueden llegar a ser
hacer la vista gorda frente a una situación de este tipo en el momento que se vayan a pelear los números en una comisión tan importante como la de juicio político. Recordanos cómo quedaron entonces las autoridades finales de la Cámara luego de la asunción de los nuevos diputados. Bueno, el presidente Julián Domínguez, la vicepresidenta primera del Frente Cívico por Santiago del Estero es Norma Abdala, vicepresidenta segunda la diputada Jiménez del Radicalismo, vicepresidenta tercera Graciela Camaño del Frente Renovador. Laura, gracias por estos minutos con nosotros aquí en Infobae. Gracias a ustedes.